Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Señor amado, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, que tú no nos has dejado, has tenido cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Y en medio de circunstancias difíciles, tú has mostrado tu amor, tu cuidado, Señor. Y tu vara y tu callado siempre nos infunden aliento, Señor. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están también en medio de pruebas, ya sea de enfermedad, de escasez o alguna situación difícil, Señor. Que no falte, Señor, tu provisión, que no falte tu cuidado, tu amor para con ellos y que ellos puedan crecer en fe y fortalecerse, Señor, en el poder de tu fuerza. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Y también, Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tenemos en la radio para compartir de tu palabra, Señor. Danos un corazón entendido, enseñable, Señor, que pueda atesorar y valorar tu palabra, Señor. Danos un buen tiempo de tu Espíritu, Señor. Auxílianos, te necesitamos. En el nombre de Jesús, gracias por este programa de bendición. Mi alma tiene sed de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Sergio Argueta. Y es un privilegio y una bendición estar una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor y gozarnos juntos de sus bendiciones. En esta ocasión, el Señor ponía en mi corazón hablar acerca de un salmo, el Salmo 107. Y me llama la atención el título de ese salmo, que también es parte de un versículo que dice: díganlo los redimidos de Jehová. De eso es lo que vamos a hablar esta noche. Dice que lo digan los redimidos del Señor. ¿Qué es lo que dicen ellos? Pues veamos lo que dice este salmo. Empiezo en el versículo 1. Dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. O sea, otro no lo puede decir con esa profundidad y ese agradecimiento, como dice aquí, sino solo aquel que ha sido liberado de la esclavitud y del pecado y de la opresión del adversario. Y eso es lo más precioso cuando sale esa expresión del corazón. Es porque lo puede decir alguien que ha sido redimido. Yo estaba buscando una definición de lo que significa la palabra redimido, y significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y vean qué precioso, porque el que nos redimió a nosotros de esa esclavitud y quien pagó el precio con su sangre, un precio de sangre, fue nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Por eso es que aquel que ha experimentado ese nuevo nacimiento tiene ese agradecimiento en su corazón y puede expresar y decir: Él es bueno y para siempre su misericordia. Pero no solo por la experiencia de haber sido salvos del pecado, sino que también de los tropiezos que tenemos en el caminar,
por la condición de nuestro corazón, que a veces se pone rebelde, que a veces se pone en contienda y le da rienda suelta a veces a las pasiones o a los pecados, y entonces viene la apretura, viene las consecuencias, clamamos al Señor y nuevamente el Señor nos libra, y el redimido vuelve a decir: den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces es interesante ver que en este salmo 5 veces dice: den gracias al Señor, porque en cada una de ellas también hay liberaciones que Dios hace en el Hijo de Dios, y porque caemos en pensamiento, en palabra, en actitudes que a veces traen consecuencias, o simplemente nuestra alma se abate por las preocupaciones, las aflicciones, y cae en falta de fe, en dudas, de tal manera que clamamos al Señor y Él sabe librarnos de nuestras aflicciones, y los redimidos podemos volver a decir: den gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y sale un fruto de alabanza de nuestros labios, de lo profundo del corazón, porque hemos experimentado ese Dios maravilloso que nos ama, que nos cuida, y eso lo podemos ver cada día, y máxime en las pruebas que muchas veces nos encontramos, ¿verdad? Pero también debemos ver la liberación de Dios. No es que las estemos llamando a las pruebas, vienen a veces. Puede ser que a veces alguien las propicie y las busque, pero si clama al Señor en la angustia que trae las consecuencias de nuestras faltas, Dios lo va a librar. Dice aquí el versículo 3: y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Es decir, el Señor está salvando, no importa dónde se encuentre el pueblo que ha caminado sin Él, pero pueblo de Él que no lo conoce. Entonces, pero está oprimido, está esclavizado. Tal vez alguien estuvo esclavizado al alcoholismo, otros en las drogas, otros en prostitución, otros en el cigarro, etcétera. Pero el Señor nos llamó, nos presentó a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y entramos a su redil. Dice: vagaron en lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces dice: en su angustia clamaron al Señor, y el Señor los libró de sus aflicciones. Qué lindo, ¿verdad? Y luego dice: y los guió por camino recto, para que fueran a una ciudad habitada. Es decir, nos sacó del desierto el Señor. Entonces nos congregó con otros redimidos, y dice: los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Y dice el versículo 10 lo que dice el que ha sido redimido: den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Yo no sé qué pruebas has pasado tú, pero seguro recordarás cómo el Señor te libró de ellas. Y como eres redimido del Señor, que haya esa expresión en tu corazón: gracias, Señor, por tu misericordia y por tus maravillas, porque fuiste propicio en esa circunstancia, en esa aflicción. Mandaste la ayuda, porque dice: en su angustia clamaron. Hermano,
nosotros nos angustiamos muchas veces. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor, hambrientos y sedientos, ¿verdad? Y eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: todo aquel que tenga sed, que venga a mí, y el que tenga hambre, venga a mí, porque yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres, le dijo a los judíos, que comieron y murieron, pero el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida en él, porque se está comiendo el cordero que quita el pecado y nos da vida. Entonces dice: den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Eso, como lo vuelvo a repetir, y este salmo lo repite 5 veces, que solo los redimidos del Señor pueden decirlo. Si tú lo puedes decir, es porque has experimentado cómo Dios ha sido bueno en las diferentes etapas de tu vida. Y si hoy te encuentras en una prueba o aflicción, clama al Señor, y como lo has visto anteriormente, como has visto sus maravillas, como has visto su mano, lo verás nuevamente. Solamente entonces exprésale gratitud al Señor. Dice: porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Entonces no cabe duda que Dios sacia la necesidad que el hombre tiene, aún él mismo sin darse cuenta que tiene esa necesidad, porque eso es lo que pasa, que uno muchas veces ni se ha dado cuenta en sí mismo de la necesidad que tiene, pero viene el Espíritu y nos la hace ver, y es esa necesidad de Dios, y Él viene y nos sacia, y es esa visitación del Espíritu, la llenura del Espíritu que viene con esos refrigerios del Espíritu para fortalecerte, para enfrentar las circunstancias difíciles y para dotarte de fe en medio de la prueba. Y dice el 10, ahí termina como una sección y viene otra, dice: moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miserias y en cadenas. Dice: porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Mire cómo podemos caer en esas circunstancias. ¿A consecuencia de qué? De la rebeldía de nuestro corazón. Como que caminamos en una sombra de muerte, prisioneros muchas veces en apretura o en opresiones. Dice: humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Entonces, hermano, si a consecuencia nuestra, de la rebelión de nuestro corazón, caemos a veces en lazos, cadenas, en sombras, pero nosotros reconocemos y clamamos al Señor, porque eres redimido del Señor, Él te va a salvar de tus aflicciones. Solamente míate. Dios permite esas pruebas muchas veces que nos vengan como consecuencias, como una humillación a nuestros corazones, como una humillación, dice, de trabajos. Humilló sus corazones con trabajos. A veces uno trabaja como que no se sacia y tropieza, y uno no sale de ese círculo. Pero dice: entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Salmo 107:14. Y luego vuelve a decir: den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Miren, segunda vez
que lo vuelve a decir. ¿Quién? Aquel que ha sido redimido de esas cadenas, de esa angustia, muchas veces a consecuencia de la rebeldía en nuestro corazón. Veamos otro motivo más por el cual darle gracias. Por causa de sus caminos rebeldes, dice el 17, mira otra vez, y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Otra vez, entonces mi hermano, como que tenemos que examinar, porque a veces vienen muchas circunstancias. No digo que todo sea consecuencia de eso, pero sí hay situaciones que nosotros mismos no hemos cambiado, y nuestro corazón entra en rebeldía, y a veces somos agresores de otros y atacamos, ofendemos. Pero dice por causa de sus caminos rebeldes, es decir, no queremos dejar a veces ese camino, y por causa de sus iniquidades, o sea, haciendo cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Que vemos muchas veces en el celular, que vemos en la televisión, situaciones que a veces son mal ejemplo para nuestros hijos, para nuestra esposa, situaciones que son mal testimonio, por ejemplo, y no queremos cambiar, y ya se dio cuenta todo el mundo. Pero viene el Señor, como eres redimido del Señor, entonces dice, los insensatos fueron afligidos, porque cada uno en esa situación de insensatez, su alma aborreció todo alimento, y se acercaron hasta las puertas de la muerte, es decir, ya nada los saciaba. Entonces, en su angustia, otra vez, clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones, y envió su palabra, y los sanó, y los libró de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que a consecuencia de eso, algunos cayeron en enfermedad, a punto de morir. Tratos de Dios, pero no de muerte, sino para salir aprobados, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Repito, no digo que toda la causa sea por la rebeldía de nuestro corazón, pero en estos casos que estamos hablando sí, y porque también la buscamos nosotros, apartándonos de Dios, siguiendo el camino del deseo de nuestro corazón, que nos lleva a iniquidades, ¿verdad?, que ya ofenden al Señor. Pero dice que aquel que ya se ve en esa apretura como resultado de cómo ha caminado, clama y el Señor lo libra. Dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Y luego vuelve a decir, ¿quiénes? Los redimidos. Que lo digan los redimidos. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y luego dice, después de ver tantas veces la mano del Señor, ofrezcan, dice el 22, también sacrificios de acción de gracias, y hablen de sus obras con cantos de júbilo. Es decir, que aquel que ha sido redimido va a tener un canto de gratitud al Señor, va a tener, dice, cantos de júbilo, porque el Dios de Israel, el Dios verdadero, lo ha encontrado y lo ha sacado de sus aflicciones, como escribía David en un salmo, que Él libra al justo de todas sus aflicciones. Entonces, el que tú y yo, que hemos sido redimidos por el Señor, debemos de expresar esa gratitud al Señor. Debe haber alabanza en tu boca, debe haber deleite, porque dice, ofrezcan sacrificios de acción de gracias. Es decir, que viene a consecuencia de haber visto la liberación de Dios, de haber visto la bondad de Dios, la gracia del Señor para contigo. Y
Y esa es la que te lleva a adorar y a expresarle alabanza al Señor. Tu alabanza no es la misma después de haber salido de una prueba, después de haber visto cómo el Señor te libró de enemigos. Y enemigos puede ser la enfermedad, enemigos puede ser un jefe, por ejemplo. No que todos los jefes sean enemigos, pero a veces hay jefes usados por el enemigo, por el diablo, para presionar a un hijo de Dios. Y cómo el Señor viene e interviene y cambia eso, ¿verdad? Pero prueba tu fidelidad, prueba al Señor a través de esa persona, tu amor al Señor, tu búsqueda. Tal vez estás alejado, distraído en el pecado y la iniquidad y no has querido entender. Entonces el Señor manda personas así para apretarnos y hacernos ver que tenemos que clamar y buscar al Señor y hacernos volver al camino. Y dice el versículo 23: los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal, dice. Temblaban y se tambaleaban como ebrios. Toda su pericia desapareció. Pero aquí viene lo lindo. Y en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Miren, son párrafos y que cierran con eso, cada párrafo. Pero ¿qué habían hecho estos que andaban en las naves? Dice el 23: descendieron al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas. Ese mar es el mundo, ¿verdad? Y muchas veces dice descendieron, como que el Hijo de Dios a veces se pone a hacer negocios, a negociar lo espiritual como Esaú por lo material, ¿verdad? Y lo deja a un lado con tal de congraciarse con el mundo, con tal de ser llevadero en el mundo, pero consintiendo el pecado. Y lo peor es que a veces involucra a sus hijos, y los hijos viendo un mal testimonio muchas veces. Y dice aquí, pues Él habló y levantó, dice, han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. O sea, habiendo conocido a Dios, siguieron adelante en sus negocios. Entonces, hermano, debemos tener mucho cuidado de nuestro corazón, ¿verdad? De esas alianzas, convenios que muchas veces hacemos con el mundo, pero que Dios no se agrada, ni le hemos preguntado muchas veces, y damos por hecho que Dios está de acuerdo. O a veces nuestra esposa nos advierte y nos dice, mira, no conviene tal situación. No estás hablando de parte de Dios, pues como no nos conviene, ¿verdad? O bueno, esos son celos tuyos, o eso es algo que no tiene argumento. O mira, nos dice, mira, habla con tu hijo, con nuestro hijo, está pasando tal situación, ya va a crecer. Situaciones muchas veces que nosotros no atendemos por descender al mar, ¿sí? Al mar donde están los que no han conocido al Señor, el mundo, en esa turbulencia, y a veces metidos en tempestades, y no sabemos que esas tempestades ya las levantó el Señor para sacarnos de ahí, hermanos. Dice, encrespó las olas del mar, subieron a los cielos, descendieron y sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Es decir, todo argumento humano, toda habilidad humana no es suficiente para salir a veces del pecado.
¿Y qué tenemos que hacer? 107:28. En su angustia, otra vez, mire, ya van 3 veces, clamaron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Y Él los sacó de sus aflicciones. Hermano, lo que podemos ver aquí de nuestro Dios es que siempre nos va a dar la oportunidad. Siempre nos da la oportunidad de que en la apertura que viene a veces de su mano, viene también la salida, para hacernos entender que Él quiere nuestro corazón, que Él quiere nuestros pensamientos, Él quiere nuestra vida, Él quiere todo, hermano. Y ya no es tiempo de que nosotros todavía negociemos en nuestros deseos con el mundo, creyendo que ahí está la respuesta de muchas cosas. Pero no, hermano, sino en el Señor. Dice, ¿qué hizo el Señor? Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Es decir, cuando tú te arreglas nuevamente con el Señor, vuelven otra vez la suave brisa, vuelves a sentir la paz del Señor, el reposo que no tenías, porque te libró de ese negocio en el que estabas, pero aprendiste la lección. Te libró de esa alianza que no convenía, de esa relación en la que estabas y que no era de Dios, porque no se puede con el mundo, ¿verdad? Pero vino el Señor y llevó, y las olas del mar se calmaron. ¿Por qué? Porque entendimos que no era ahí donde Dios nos quería. Y por eso nuestra alma estaba abatida, afligida, opresionada y en depresión, porque no era ahí donde Dios nos quería. Entonces dice, se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Entonces, mire el cuidado de Dios y el amor de Dios para con nosotros. ¿Y qué tiene que decir otra vez? El redimido. Por eso dice que lo digan los redimidos del Señor. ¿Qué tienen que decir? El 31. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo también en la congregación del pueblo y alábenlo en la reunión de los ancianos. Entonces, hermano, eso es lo que tenemos que hacer. La expresión de nuestro corazón debe manifestarse ante un Dios tan grande que tenemos, que nos perdona, que nos libra, que nos sana, pero sobre todo que hace que todas las cosas obren para bien para aquellos que han conocido su nombre. Y todas las cosas es aún en las malas que hemos hecho, en las circunstancias en las que atravesamos muchas veces, o a veces la enfermedad que ha venido. Todo eso Dios hace que obre para bien. Y cuando ves la mano del Señor, entonces también que haya ese agradecimiento como redimido de Jehová. Ya avanzando otro poco más, dice en el versículo 33, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en secadales, la tierra fértil en salinas, por la maldad de los que moran en ella. Miren todo lo que hace el Señor. Tal vez estamos muy cómodos en nuestros propios ríos, o estamos muy saciados, pero sin agradar al Señor. Creemos que la fuente es mi trabajo, la fuente de mi bienestar soy yo mismo, o a veces buscamos el apoyo o el ancla en otra persona porque puede ayudarnos, y viene esa abundancia muchas veces, pero dice
tierra fértil por la maldad
Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.